El sacerdote jesuita Fernando Montes pidió beneficios humanitarios para los condenados por violaciones a los derechos humanos que están en el penal de Punta Peuco. Queremos abordar este tema ya desde la perspectiva legal. Vamos a conversar con el abogado de la Vicaría de la Solidaridad, Héctor Salazar. Abogado, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Matilde. Abogado, usted tiene una condición que, digamos, es doble en este sentido. Usted ha sido abogado de derechos humanos desde que llegó la dictadura, ha defendido muchísimos casos, pero esta vez usted está hablando de los derechos humanos, de los torturadores, de los violadores de esos derechos humanos y de quienes están cumpliendo condenas por crímenes. ¿Por qué? Primero porque son seres humanos. En segundo lugar, algunos de ellos fueron juzgados por sus crímenes, fueron condenados y llevan más de 2 décadas cumpliendo condena. Y por lo tanto, su conducta fue objeto de un reproche fuerte, duro, y su vida penitenciaria está regulada por un conjunto de normas que permiten acceder a ciertos beneficios penitenciarios si se cumplen determinados requisitos. En el caso de algunos de ellos, no obstante cumplir esos requisitos, no se le otorgan esos beneficios penitenciarios. A mí me parece que ahí hay una discriminación que no se compadece con los criterios con que se debe operar en un Estado de derecho democrático. Ahora, ellos cumplen, usted dice, con los requisitos, pero en muchos países cuando se habla de personas que han cometido crímenes de lesa humanidad, las penas y los accesos a esos beneficios son muchísimo más difíciles y las penas son durísimas. ¿A qué beneficios están postulando ellos y a qué beneficios tienen derecho por la calidad también del delito que cometieron? Mire, la calificación y la gravedad del delito fue ponderado al momento de sentenciarlo. Y allí entonces se aplicó la normativa vigente en Chile para sancionarlo. Ahora bien, si se le pretende sancionar de nuevo, negándole beneficios a los que tendrían derecho si cumplen los requisitos, se está incurriendo en una doble sanción, lo que repugna a todo Estado de Derecho. Ahora, ¿a qué derechos se estarían optando y que en este caso no se les están siendo otorgados a algunas de las personas que están en Punta Peuco? Bueno, el más relevante es la libertad condicional, que supone como requisito previo que haya llevado una conducta irreprochable en la vida carcelaria y que haya cumplido más de la mitad de su condena. Sumado a esta libertad condicional que le autoriza a cumplir el resto de la condena en libertad bajo ciertos controles, existe la salida dominical, existe la salida diaria a trabajar, todas medidas que mitigan, por así decirlo, la privación de libertad. Sin embargo, abogado, otro de los argumentos que se utiliza es que Punta Peuco, si bien es una cárcel, no es cualquier cárcel y que ya estando en ella habría ciertos beneficios. ¿Usted qué reflexión hace al respecto? Yo creo que no hay ningún beneficio. Los que conocemos Punta Peuco tenemos claro que es una cárcel como cualquier otra, por cierto, como se construyó hace pocos años, más nueva. Pero le puedo asegurar que es una cárcel como cualquier otra. Y al efecto, quiero hacerle presente que existe una norma legal de antigua data en nuestro ordenamiento jurídico que plantea la segregación de personas condenadas que hayan pertenecido a la policía o a las Fuerzas Armadas respecto a la población común. Y eso es lo que se ha producido allí, una segregación para lo cual se construyó un penal con todas las características de cualquier penal, donde ellos cumplen sus condenas privados de libertad. Ahora usted conoce Punta Peuco y también nosotros conocemos la cárcel pública. ¿Tienen relación? No, porque la cárcel pública es del siglo antepasado, de fines del siglo antepasado, y ahí sencillamente diría yo que nuestra sociedad está en una tremenda falta de tener a personas privadas de libertad en condiciones inhumanas. Pero esa situación no justifica que se entienda que otros están en una situación de privilegio. Hay penales nuevos también construidos en otras partes del país, en donde incluso se está operando con el sistema de concesiones carcelarias, Ahora, abogado, en donde indudablemente las condiciones sí son mejores.
Usted ha sido más bien, y durante todos estos años lo hemos conocido por ser abogado de las víctimas, de los familiares de las víctimas. ¿Cuál es la opinión de los familiares de las víctimas respecto a esta discusión? Mire, lo que hay que tener presente es que las víctimas con justicia tienen un sentimiento por los padecimientos que han vivido muy adentro de su corazón. Y yo entiendo perfectamente la reacción que tienen frente a estas situaciones. Y yo creo que hay que respetarlas en su dolor que les causa esto, teniendo presente además lo mal que hemos cumplido en Chile, nuestra institucionalidad, las tareas de la verdad y la justicia, que han llegado parcialmente y tardíamente también. Por lo tanto, tienen, creo yo, todo el derecho a sentirse afectadas por medidas de este tipo que se pudieran adoptar y que están contempladas dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Ahora, ¿cuántas personas podrían pedir estos beneficios carcelarios a los que tendrían derecho? Porque, bueno, recordemos que hay personas, como usted dice, que llevan cumpliendo penas de cárcel por más de 20 años. Sí, yo no tengo la estadística porque no las conozco. Conozco algunos casos puntuales, como también otros casos de personas que ya no por cumplir los requisitos, sino por la condición en que se encuentran de salud, creo que ameritan una respuesta más bien humanitaria. Hablo de personas con Alzheimer que no tienen idea que están cumpliendo una condena, o personas con cárcel terminal que están con un tiempo de vida muy acotado de aquí en adelante, en donde la razón allí es fundamentalmente de carácter humanitario. Ahora, este es el argumento que utilizó hace unos días el sacerdote Fernando Montes. Han sido muchísimas las reacciones y más bien en contra. ¿Usted cree que algún gobierno va a tomar efectivamente digamos, la defensa de los derechos humanos de estas personas? Yo creo que deberían hacerlo si quieren ser congruentes y coherentes y sencillamente dar una señal clara de lo que es un Estado democrático de derecho, de lo que es una dictadura. En un Estado democrático de derecho, todas las personas, incluso los que están cumpliendo condenas, tienen que ser considerados personas, cuestión que no ocurrió, por cierto, durante la dictadura. Ahora, ¿por qué ahora, abogado, sale este tema, o es un tema que ha estado siempre un poco soterrado y que hoy sale tanto de las palabras del sacerdote Montes como de las suyas, que son personas que no podemos desconocer, que siempre han estado ligados más que nada a las víctimas? Por eso que llama tanto la atención. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? Bueno, mire, yo en los términos personales tomé conocimiento de esto a raíz de una visita que le hice a Miguel Estaí Reynó para hacerle una entrevista en función de la reedición de un libro que habíamos escrito con el abogado Nelson Caucoto respecto al crimen de los 3 degollados. Y de ahí se entabló una conversación, una colega suya que me ayudó a hacer esa entrevista en el penal Punta Peuco, y fuimos conociendo esa realidad también, lo que nos llevó entonces a ver qué estaba pasando. Fíjese usted que este tema no es actual nomás. Ya la Corte Suprema ha fallado en 6 o 5 oportunidades acogiendo recursos de protección de algunos internos que se les ha negado estos beneficios penitenciarios, y por lo tanto es un tema que estaba ahí un poco bajo la alfombra, pero el padre Monte, al dar esa entrevista, lo puso, me imagino yo, sobre la mesa, y eso ha provocado entonces lo que a mí me parece sano, una buena discusión para asumir esta situación que también está presente junto con otras aún de falta de justicia y que son herencias que tenemos desde la dictadura, que se prolonga por más de 40 años, herencia, y que está indicando solamente la grave crisis y la profunda brecha que se abrió en nuestra sociedad. ¿Y usted como abogado, abogado Salazar, los representaría en la petición de estos derechos penitenciarios que tienen? No, porque ellos no, en primer lugar, tienen sus propios abogados, y yo más bien me ubico en este campo, en la vereda del frente, entre quienes ayudan y apoyan a los familiares para buscar la verdad y la justicia que aún está pendiente. Muchas veces, entre las críticas que hemos escuchado en los últimos días, se dice y dicen muchos de los familiares que las personas que están cumpliendo condenas en Punta Peuco estarán cumpliendo condenas, pero nunca han pedido perdón ni nunca se han arrepentido. ¿Es necesario pedir perdón o arrepentirse para optar un beneficio carcelario? Mire, yo creo que no es necesario y creo que es inconveniente,
porque podría ocurrir el hecho de que para obtener el beneficio se haga un falso perdón. Yo creo que esos son procesos íntimos, personales, los cuales no hay que forzarlos y que hay que dejar que los procesos evolucionen personal e internamente en cada una de las personas afectadas. Ahora, ¿usted cree que esto lo va a recoger el Ministerio de Justicia? La verdad es que no tengo idea que puedan hacer ellos. Ojalá, entre muchas aristas y cuestiones que están pendientes en esta área, este sea un elemento que también esté sobre la mesa de discusión. Muy bien, abogado. ¿Usted lo ha conversado este tema con Lorena Fríes del Instituto Nacional de Derechos Humanos? No, no lo he conversado con ella. Muy bien, le queremos agradecer esta entrevista a esta hora con CNN Chile sobre un punto que ha levantado la polémica en el último tiempo, y le queremos dar las gracias sobre todo que sea usted que nos esté dando esta entrevista. Que esté muy bien. De nada, y a su disposición, Matilde. Muchas gracias.